Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Les invito por favor a ponerse en pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro del profeta Jeremías, por favor. Libro del profeta Jeremías, en su capítulo 13. 13 del 1 al 11, vamos a dar lectura, por favor. 13 del 1 al 11. Libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículos del 1 al 11. Y después vamos a orar. Vamos a hacerlo alternadamente. Leo yo el 1, ustedes el 2, y nos unimos en el versículo 11, que a la letra dice así: Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo meterás en agua. Y fue a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: Y fui, pues, y escondílo junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Todos. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Vamos a orar a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta noche, Dios, nos sentimos gozosos de poder estar en tu casa, Dios, Señor, y poder disfrutar, Señor, de el alabar y bendecir tu nombre, Dios, pero también el momento, Dios, de poder escuchar tu palabra. Dios, pedimos de tu bendición sobre nosotros, Dios, que prepares nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Dios, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que obre en nosotros y podamos entender tu palabra, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, Padre, por medio de tu palabra, Padre eterno, Señor, y podamos nosotros estar atentos a ella, Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Así como también te pido, Dios, por mi vida, Dios, que extiendas tu mano de misericordia sobre mi vida, Dios. Tú sabes que te necesito, Padre Santo, Señor, y que sin ti, Señor, nada puedo hacer, Padre eterno, Señor. En tus manos está mi vida y la vida de tu pueblo, Dios, en este lugar. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Curva peligrosa como velocidad máxima, como zona de deslaves, son señalamientos que nos advierten de peligros al conducir en carretera. De la misma forma, hermanos, la palabra de Dios nos advierte sobre algunos peligros en nuestra vida. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios sobre el peligro de la soberbia en el corazón del creyente, hermanos. Entonces, es importante que nosotros podamos ver que, por ejemplo, un peligro es una situación que produce un nivel de amenaza en la vida, en la salud, en la integridad de la persona. Entonces nos muestra que ¿qué es peligroso? Bueno, la soberbia
¿no? La soberbia nos muestra que es un peligro para el creyente, y la soberbia es una actitud de superioridad o arrogancia que lleva a una persona a menospreciar a los demás. Y tiene que ver con la altivez y con un apetito desordenado por ser preferido a otros, hermanos. Entonces encontramos que soberbia tiene que ver con arrogancia o con una persona que se cree como superior, tiene que ver con levantarse, con crecer. Y bueno, esta manifestación de la soberbia tiene que ver también con, depende muchas veces del dinero, ¿no? Del poder, del intelecto. Y todo este tipo de circunstancias, ya sea una característica o todas, pueden detonar en una persona la soberbia. Pero es triste que en el creyente, en la iglesia, pueda haber personas, pueda haber creyentes en los cuales han anidado en su corazón este sentimiento, la soberbia, hermanos. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos el peligro de la soberbia en el corazón del creyente, en el corazón del cristiano, hermanos. Mire, este libro, el libro de Jeremías, hermanos, nos habla con respecto a eso, a la soberbia, pero es importante que nosotros veamos que el libro del profeta Jeremías fue escrito por él y ciertamente inspirado por el Espíritu Santo. Y el profeta Jeremías sirvió alrededor de 5 décadas, hermanos. Fue un ministerio longevo y empezó a ministrar desde el año 561 antes de Cristo, y comenzando con el reinado de Josías, y lo llevó a más o menos a la terminación de este ministerio con la caída de Jerusalén, un poquito más tiempo después de la caída de Jerusalén. Y entonces se cree más o menos que fue escrito en el año 561 antes de Cristo, hermanos. Entonces sí es importante que nosotros veamos que este siervo del Señor, este profeta y sacerdote, hermanos, desarrolló un ministerio longevo, pero un ministerio en un momento bastante álgido de la historia de Israel. Bueno, ¿qué era lo que predominaba en Israel? La condición de Israel, en este caso de Judá, se caracterizaba por una adoración abierta a los ídolos, hermanos. Por ello, el profeta Jeremías, el tema principal de este libro, habla sobre el juicio de Judá, pero también habla sobre la restauración del reino mesiánico en el futuro. Habla de un juicio, pero también habla de una esperanza en el cual vendrá un rey que reinará justamente, hermanos. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es importante que nosotros veamos que a causa de esta idolatría que había en Judá, y que manifestaba a Jerusalén como la capital, de la misma manera, hermanos, bueno, viene una corrección, viene un castigo sobre la nación, en este caso sobre Judá, que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la cautividad, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Es en este periodo en el cual el profeta Jeremías levanta su voz, advierte al pueblo, pero el pueblo siempre fue necio y no escuchó la voz del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra cuál fue la consecuencia de esa rebelión. 70 años fueron llevados cautivos a Babilonia, hermanos. Entonces, también encontramos en este libro, hermanos, esas advertencias. Bueno, desde el primer capítulo nos habla sobre el llamamiento y la misión del profeta Jeremías, nos va hablando sobre la apostasía de Jerusalén, de Israel, el llamado de Judá y de Israel al arrepentimiento, como también nos habla de las advertencias a la invasión por parte de Babilonia. Y con ello el juicio que iba a venir sobre Israel y sobre Judá por adorar a esos falsos dioses y abandonar al Señor, hermanos. Ya cuando nosotros
llegamos a este capítulo 13, uno de los temas nos habla sobre la historia del cinto podrido, así se llama, usted lo puede encontrar en su Biblia, en los títulos que hay en la parte de arriba. Y voy a comenzar a leer de los primeros versículos. Y dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo meterás en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y púselo sobre mis lomos. El profeta, Dios utiliza o toma como instrumento al profeta Jeremías para ilustrar de una forma muy gráfica, un mensaje que iba a ser dado a su pueblo. No es nada más una palabra de forma verbal, sino que utiliza a Jeremías como instrumento para hacerlo aún más gráfico el mensaje, ¿no? Dios nos habla y qué bueno que nosotros como predicadores nuestra forma de enseñar pueda ser clara, ¿no? Para que se pueda entender. Bueno, de esa misma forma Dios habla de una forma clara y lo hace de una forma gráfica por medio de este episodio que nos muestra sobre un cinto de lino. No era cualquier cinto, porque había de cintos a cintos. Había cintos que eran de algodón que se utilizaban para ceñir. El cinto se utilizaba para ceñir el cuerpo y muchas veces ceñir también las vestiduras. Para el trabajo o para la guerra. Nos habla de cintos de lana o algunos de piel o de cuero, como podrían haber sido el de Elías o el de Juan el Bautista. También nos muestra algunos cintos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el libro en la epístola de San Pablo a los Efesios, nos habla sobre que debemos de ceñir nuestros lomos de verdad. Y nos habla y se refiere a la integridad que debe de andar el cristiano, ¿no? Y entonces encontramos que era algo que se usaba para ceñir el cuerpo y que iba muy ceñido, muy justo, muy pegado al cuerpo. Y por medio de este ejemplo del cinto, de este cinto de lino, y que aparte era un cinto de lino, y por lo general los cintos de lino lo usaban los sacerdotes, ¿no? Y nos muestra en el primer versículo, en los primeros dos versículos, el peligro de la soberbia en el corazón del creyente. Dice, la soberbia no permite ver el amor de Dios. Entonces, un corazón que es soberbio no alcanza, no entiende a comprender el amor de Dios. ¿Cómo así, hermanos? Bueno, fíjese usted. Y dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino. No le dice a Jeremías era sacerdote. No le dice a Jeremías, toma tu cinto de lino y te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer. No, le dice, ve y compra un cinto de lino. Mostrando, el comprar es una figura de la redención, ¿no? Nosotros encontramos, por ejemplo, en primer libro de las Crónicas, vamos a encontrar cómo Dios, el anhelo del Señor, el anhelo de nuestro Dios es que su pueblo sea cercano a Él, que esté junto a Él, y de esta forma lo ilustra Jeremías. Bueno, en primer libro de las Crónicas 17 del 20 al 22 dice así: Jehová, no hay semejante a ti, no hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Dice, ¿y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando las gentes de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Dice, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. ¿Qué es lo interesante? Bueno, en este pasaje de Jeremías va a representar el cinto de lino
va a venir a representar a su pueblo, en este caso Judá. Y está mostrando que por medio que tenía que comprar este cinto. Y nos muestra, esta es una figura de lo que hace Dios, como aquí en el libro de las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, nos muestra que Dios se hizo pueblo para sí, comprándolo, redimiendo, pagando un precio por ese pueblo. ¿Cuál era la finalidad? Dice: tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. ¿Qué es lo que quería Dios con respecto a Israel? Que fuera un pueblo que estuviera ¿qué? Cercano a Él. Y no era cualquier pueblo, así como era un pueblo era un cinto de lino que la finalidad, bueno, usted recordará en el libro de Éxodo nos habla y hace mención sobre Israel, dice: ustedes serán un reino de sacerdotes. ¿Cuál era la finalidad de que Dios se acercara a un pueblo para sí? Bueno, que esta nación fuera una nación de sacerdotes. ¿A qué se refiere? Que fuera una nación que instruyera a las otras naciones sobre el conocimiento de Dios. Esa era la finalidad, de que Dios se hiciera un pueblo para sí, que ellos fueran un pueblo de sacerdotes, pueblos que intercedieran y que instruyeran a las demás naciones sobre el conocimiento de Dios. Entonces nos está mostrando desde el primer versículo en Jeremías, dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, dice, y no lo meterás en agua. Y nos muestra en Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 2, dice, la segunda parte dice: así dice Jehová, heme acordado de ti en la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice, cuando dice así dice Jehová, heme acordado de ti en la misericordia, nosotros podemos decir en la fidelidad de tu mocedad. Y está haciendo mención de que cuando Israel estaba en el desierto, bueno, ya la liberó de la cautividad de Egipto e hizo pueblo para él. Pero cuando el pueblo estuvo en Egipto durante 40 años, hermanos, hace esta mención, dice como hace mención de su pueblo como una doncella que estaba pegada al Señor. Y usted recordará que Israel seguía al Señor por medio de la columna de fuego, por la columna de nube, ¿no? Israel estaba pegada al Señor. Y entonces está mostrando que eso es lo que quería el Señor de su pueblo, un pueblo que le siguiera, que oyera su voz, que estuviera atento a las enseñanzas de Él. Bueno, déjeme decirle, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, déjeme decirle que Cristo, nuestro Señor, nos redimió del pecado, hermanos. En la epístola de Tito, capítulo de San Pablo a Tito, nos muestra en el capítulo 2, versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿No? ¿Qué es lo que nos muestra? Que, bueno, recordemos que las escrituras en el Antiguo Testamento nos deben de señalar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así como en el Antiguo Testamento Dios redimió a Israel para que fuera un pueblo para sí, ¿no? Que estuviera junto con Él y que fuera testimonio delante de las naciones. Bueno, hermano, encontramos la bendición más grande para nosotros, que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos redimió, hermanos, nos compró. ¿Y cuál fue el precio, hermanos? ¿Fue un precio de toneladas de oro o de plata? No, hermanos, fue la sangre, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Él en nuestro Señor Jesucristo, y nos limpió, nos santificó, nos justificó, hermanos.
Y ahora se ha acercado un pueblo para sí. ¿Y cuál es la finalidad? Sigue siendo la misma finalidad. Lo encontramos en Hechos 1:8, hermanos, cuando nos habla que iba a venir el Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres en el aposento alto, y que iban a hacer testimonio, hermanos, iban a dar testimonio de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces encontramos de una forma muy clara, hermanos, que este cinto, así como representaba a Israel, que Dios quería, ahora Dios se ha acercado a un pueblo, ¿no? Comprados a precio de sangre. Dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y púselo sobre mis lomos. Recuerde que Jeremías viene a ser el ejemplo gráfico, y Jeremías se ciñó, un cinto, una faja, la ciñó en su cuerpo, ¿no? En obediencia a la palabra del Señor. Y después leemos los siguientes versículos del 3-5, y dice, y fue a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la concavidad de una peña. Y fui pues y escondílo junto al Éufrates como Jehová me mandó. Entonces encontramos en la primera palabra que Dios le da una instrucción a Jeremías, que compre el cinto, que se lo ciñe. Y en la segunda palabra encontramos estas instrucciones. El peligro de la soberbia en el corazón del creyente: se vuelve independiente apartándose de Dios. ¿Qué es lo que hace la soberbia en el corazón del creyente? Lo aparta. Se vuelve independiente ¿de quién? De Dios. Busca independizarse. Eso es lo que hace la soberbia, ¿no? Por eso el peligro de la soberbia en el creyente, en la iglesia, porque lo que va a promover la soberbia va a buscar el alejarnos de Dios y poner nuestros ojos en todo lo que no es Dios, ¿no? En depender de nuestra capacidad para poder hacer negocios, de nuestra capacidad intelectual, de nuestros talentos y aún de nuestros dones o carismas. Cuando la gente empieza a poner su confianza y empieza a enaltecerse, hermano, esta persona, su corazón se está llenando de soberbia, de orgullo. Y entonces lo que hace la soberbia es causa independencia de Dios, ¿no? Y hermano, esto no puede ser, esto no puede estar, no puede haber cabida en nuestros corazones, en la nueva criatura, en aquellos que han nacido de Dios. En aquellos que han nacido de Dios, ¿cuál es el anhelo de nosotros, hermanos? Estar junto ¿de quién? De Dios, de obedecer su palabra, ¿no es así, hermanos? De someternos a Él. Porque venimos a ser esclavos, venimos a ser siervos. Él es nuestro Señor, hermanos. Y eso es lo que nos va a empezar a mostrar cuando dice, y fue a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. Viene la instrucción: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allí en la concavidad de la peña. Entonces le dice, ve, levántate, ve a tal río, y aquel cinto de lino especial, fino, hermanos, te lo vas a quitar y lo vas a esconder en una concavidad junto al río, en una peña, le dice. En un hoyo, en una hendidura, dice, vas a quitarte el cinto y lo vas a meter ahí, ¿no? Ahí lo vas a poner. Y dice, fui pues y escondílo junto al Éufrates como Jehová me mandó. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos a un Jeremías obediente a la voz de Dios. ¿Cómo debemos de ser nosotros obedientes a la voz de Dios? ¿No es así, hermanos? Y nos muestra, hermanos, ¿qué es lo que está tratando de decirnos? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura, hermanos? En este sentido, hermanos. Bueno, Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 19, versículos 4 y 5, dice así: porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos,
los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni sus reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangres inocentes, y edificaron alto a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura? Bueno, cuando en este caso Israel, lleno de soberbia, ¿no? Soberbia en su corazón, ¿qué es lo que hace? Se aparta de Dios. Dios, que es fuente de agua viva, empiezan ellos, como dice la palabra de Dios, a cavar cisternas para sí. Dice, y cisternas que no retienen el agua, cisternas rotas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Israel? Se aparta de Dios. Le dice, bueno, sí eres nuestro Dios, hemos escuchado, pero yo me deleito más en Baal. No, yo me deleito más en las diosas de los cananeos, en los dioses de los cananeos, porque en ellos sí me dan lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Las imaginaciones de mi corazón son suplidas por medio de estos dioses. A ellos sí adoro. Y muchos de esos dioses, hermanos, la forma de adorar, hermano, de los creyentes de estos dioses falsos, Baal y otros dioses cananeos, una de las formas de adorar era por medio de prostitución religiosa, ¿no? Pagaban a una prostituta o a un prostituto, tenían relaciones con ellos y de esa forma adoraban a Dios, ¿no? Y buscaban el beneficio de Dios. Y entonces, bueno, estos dioses suplían sus necesidades. Entonces dijeron, no, Dios no, porque no. Y entonces se alejaron. Así como Jeremías no llevó el cinto de lino, no lo llevó al río Jordán, o lo llevó ahí a una peña cercana a donde él estaba. No, lo llevó en un lugar lejano y lo escondió. De esa misma forma, el hombre soberbio piensa que Dios no le ve, que puede hacer de su vida lo que quiera sin que Dios lo vea, porque empieza a menospreciar la Escritura y dice lo que enseñan en la palabra, lo que dice la Escritura muchas veces son cosas que no son reales, son fábulas, como eso de Jonás y la ballena. Eso no es real. Sin embargo, nosotros encontramos, por ejemplo, que Dios da testimonio de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. No, pero la gente empieza a desviarse y poner su esperanza y empieza en el alejamiento, hermanos. Bueno, nosotros encontramos en Hebreos 10:25, la segunda parte nos dice, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la finalidad de alejarnos de la congregación o de congregarnos en un lugar? Es el pecado, hermano. Es porque nos hemos vuelto independientes de Dios, porque no necesitamos a Dios. Porque venir una vez a la semana o a cada 15 días o al año o el fin de año es suficiente. No necesito de Dios. Pero es una manifestación de soberbia. No, es una manifestación que está mostrando la independencia y nos estamos apartando de Dios. Eso es lo que está manifestando. Por eso la importancia de que nosotros nos congreguemos y el siervo de Dios ha hablado y nos ha animado y nos ha exhortado también. ¿Qué cosa es más importante en nuestra vida, hermanos, que ocupa el lugar de Dios? La familia, el trabajo, el descanso. ¿Qué puede ser, hermano? ¿Dios es más importante para usted? ¿Será Dios más importante para usted, hermano? Bueno, entonces debemos demostrarlo. Venir a la casa con acciones de gracia, ¿no es así, hermanos? Venir delante de su presencia, exaltar su nombre, proclamar sus grandezas, hermano. Y podamos nosotros, que este lugar sea un lugar que nosotros podamos deleitarnos unidos en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Pero, y eso es la finalidad, hermano. Romanos 12:16 nos dice, unánimes entre vosotros. Dice, no altivos, no orgullosos, no soberbios, mas acomodándonos a los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces nos muestra cuál es la condición que debe de haber en nosotros como iglesia.
Si en nosotros no hay soberbia, hermanos, entonces debemos de ser de un mismo sentir en nuestra vida. Debemos de ser un mismo sentir. Que nuestra boca hable las cosas del Señor, las cosas que edifican. Que nuestra boca salga alabanza, que salga adoración, que podamos entonar himnos a nuestro Dios. Y no cantar las de Bad Bunny o no sé qué, Santa Fe Clan, etcétera, hermano. Sino que usted pueda, que en su corazón pueda manifestar, ¿no? Y eso es lo que debe de haber en la iglesia, hermanos. Aquí venimos a adorar al Señor, ¿no es así, hermanos? Venimos a exaltar su nombre, venimos a escucharle, hermano, porque anhelamos escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios para nuestras vidas. Y entonces nos dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos. Que haya esa unidad, que no haya aquellas personas que se creen más porque a lo mejor que tienen un título, porque tienen no sé, un buen trabajo, ganan bien, o tienen una empresa, o son talentosos, hermano, o decía yo, o tienen carismas. No, todo lo que nos ha dado Dios, ya sea talentos o dones, deben de estar al servicio de la iglesia, hermanos. Y que Dios sea glorificado sobre todas las cosas. Esa es la finalidad, ¿no? Ese es el mismo sentir. Lo que te ha dado Dios no es nada más para tu deleite. Sí, Dios te lo ha dado, pero es para que nosotros seamos bendecidos y ministremos a la iglesia y sirvamos a la iglesia, hermano. Mire, Dios ha derramado dones sobre la iglesia, hermanos. Eso es un hecho. Cada uno de nosotros, de forma natural, Dios ha puesto talentos de forma natural en el hombre, pero dones solamente a la iglesia, hermanos. La humanidad tiene talentos, todo el ser humano, pero dones solamente a la iglesia, hermanos. Y no son para que nosotros los luzcamos, sino son para ministrar a la iglesia, hermanos, para servir al Señor, para predicar el evangelio, hermanos, para que el reino sea extendido. Esa es la finalidad. Entonces se da cuenta cómo la soberbia es un peligro en el corazón, porque busca que el hombre sea independiente. Bueno, lo encontramos desde Satanás. ¿No se llenó de orgullo y de soberbia, hermanos? ¿No? Y perdió su lugar, ¿no es así, hermano? Y encontramos en la Escritura ejemplos muy claros. Seguimos leyendo, hermanos. Versículos 6 y 7, perdón. La tercera palabra, la tercera vez que Dios le habla a Jeremías. Y sucedió que al cabo de muchos días me dijo Jehová: levántate y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé que escondieses allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había ¿qué? Podrido. Dice, ¿y para qué servía, hermanos? Dice, para ninguna cosa era bueno, hermanos. Para ninguna cosa era bueno. Entonces, la segunda instrucción que le da Dios a Jeremías es el que se levante y que vaya otra vez a aquel río, al río Éufrates en este caso. Dice, y toma de ahí el cinto que te mandé que escondieses allí. Dice entonces Jeremías que fue a aquel lugar. A mí se me hace bastante interesante esta palabra, y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Jeremías había colocado el cinto en una hendidura, en una peña junto al río, lo había puesto ahí. Pero la corriente del agua, hermanos, así como puede estar un día o algunos días baja, también puede subir la cantidad de agua. Entonces aquel cinto se mojaba, se secaba. La humedad constante en aquel cinto fino, que era de lino, hermanos, provocó que aquel cinto, ¿qué le pasara, hermanos? Se pudriera. Pero se me hace interesante porque dice en los primeros versículos que Jeremías llegó y lo puso en una hendidura, pero para poder ir por él tuvo que, hermanos, escarbar. Tuvo que escarbar para sacar. Eso nos muestra que la arena del río, la arena que lleva el agua, cubrió aquel cinto de lino. Y esto es muy interesante porque
dice, el peligro de la soberbia en el corazón del creyente. Dios solo puede mostrar, es Dios el que puede mostrar la condición del corazón. Hermano, yo desde aquí, con estos lentes me cuesta trabajo verlos bien, no son para leer, pero aunque tenga yo unos binoculares y los mejores, yo no alcanzo a ver su corazón, las intenciones de su corazón. No, yo no lo puedo ver. Recordarán la lectura que hizo nuestro hermano Marcos cuando hablaba, decía en una parte, dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y dice, y entiende las imaginaciones de los pensamientos. El único que conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí es Dios, hermano. Es Dios, ¿no? Y lo que nos está mostrando es que este cinto de lino había sido cubierto. Y eso es lo que nos muestra lo que pasa con un corazón soberbio, hermano. Un corazón soberbio, hermanos, es un corazón que ha sido cubierto. ¿De soberbia? No nada más de soberbia, sino con la soberbia vienen una cantidad enorme de pecados, hermano, y de actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos está mostrando. Fíjese lo que nos dice Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 6. Dice, esto es muy, muy claro, dice, en sus pastos se hartáronse y ensoberbecióse su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura? De una forma muy clara nos muestra, dice, en sus pastos se hartaron, ¿no? En su forma de vida, dice, se hartaron. Cuando el hombre o el creyente por esa soberbia se empieza a apartar de Dios, bueno, esos caminos, esa forma de vida lo empiezan a llenar y se empieza a llenar y se empieza a saturar de eso. Su corazón, si antes buscaba a Dios, ya se ha olvidado de Dios, hermano. Y eso es lo que nos muestra. Dice, en sus pastos se hartáronse y ensoberbecióse su corazón. Por esta causa, ¿qué? Se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. No, cuando nuestros ojos están puestos en algo, hermano, y se vuelve lo más importante, nos hemos vuelto idólatras, hermano, y nos hemos olvidado de Dios. Ahora adoramos a una persona, al dinero, podemos adorar cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Eso es idolatría. Idolatría tiene que ver con todo aquello que ocupa el lugar de Dios. No nada más una imagen, una estatua, sino aún cosas intangibles, como puede ser el amor hacia la familia. Y encontramos que ya se vuelve, ya estamos tan llenos que ya estamos saturados de ello, y de Dios nos hemos olvidado. Y usted lo ve, mucha gente se ha apartado del Señor, hermano. Y ellos pueden decir, es que me lastimaron, y empiezan a argumentar. No, hermano, se llenaron de soberbia. Pensaron que ellos eran más importantes que Dios. Vieron su dolor, vieron su necesidad y vieron que no los entendían y pensaron que Dios no entendía, hermano. Y se apartaron. Y eso es lo que ha hecho. Se apartaron y fueron cubiertos. Pero es lo que hace también Dios. Dios muestra el corazón, hermano. Es solamente Dios el que muestra el corazón. Abdías capítulo 1 versículo 3 y 4 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? No es Dios el que está conociendo y desnudando el corazón, en este caso de Moab, aquella nación que habitaba en los lugares altos, escarpados, y que pensaba que ninguna nación podía conquistarlos. Bueno, llegaron los de Babilonia y también se los llevaron cautivos, hermano. No, pero encontramos, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hermano, ¿qué va a pasar cuando aquella gente que se ha olvidado de Dios por la soberbia
y ha dicho: yo no necesito a Dios, con lo que tengo me es suficiente. ¿Qué va a pasar cuando venga la enfermedad, la desgracia, la tribulación en su vida, hermano? Van a estar desesperados porque tienen todo menos a Dios, hermano. Y es Dios quien nos sostiene, quien nos fortalece. Es Dios nuestra roca firme, nuestro escudo, nuestro escondedero, nuestro castillo, hermano, nuestro sanador. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No, eso es lo que la gente que se ha olvidado de Dios es lo que tiene, no tiene nada. Ya andan gritando, ya andan desesperados porque no saben qué hacer. Pero hermano, usted sabe que Dios es fiel, ¿no es así, hermano? Y Dios es fiel con su iglesia, hermano, con los redimidos a precio de sangre. Dios conoce su corazón, claro, hermano, Dios conoce su corazón. No hay algo que nosotros podamos desconocer. El Salmo 19:3 nos dice: detén asimismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjese cómo lo expresaba el salmista. Dice: detén asimismo a tu siervo de soberbias. No permitas que me llene de soberbia. Dice: que no se enseñoree de mí, que la soberbia no me gobierne, no me mande, sino que seas tú, Señor, que tú seas mi Señor. Dice: entonces seré íntegro, hermano, y estaré limpio de gran rebelión. ¿Se da cuenta el peligro, hermano? El peligro de la soberbia en el corazón del creyente. No, el soberbio no conoce su corazón, pero Dios sí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, como decía el salmista: Señor, guárdame, deténme de las soberbias, de aquellas cosas que me pueden llenar de soberbia. No, dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Leemos la última porción, amados hermanos, del 8 al 11, ya estamos terminando, hermano. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, a este pueblo malo que no quieren oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. El peligro de la soberbia en el corazón del creyente. Debemos, hermanos, oír la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios, o prepararnos para la corrección, hermanos. Debemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios, o prepárese usted para la corrección de Dios. Esto es lo que nosotros debemos entender, hermanos, ¿no? La importancia, dice, la cuarta vez que Dios habla a Jeremías, dice: así ha dicho Jehová, le explica por qué estaba haciendo todas esas cosas, lo del cinto, y le dice: así ha dicho Jehová, haré podrir la soberbia de Israel. Dice: en lo que tú crees, en lo que tú confías, no es nada, de nada te va a ayudar. Dice: y en la mucha soberbia de Jerusalén, a este pueblo malo que no quiere ¿qué? Que no quiere oír ¿qué? Mis palabras. Eso quiere decir que Dios hablaba de continuo a su pueblo, hermanos. Tenían la ley y tenían los profetas, hermano.
Dios hablaba de continuo, aún en este momento, en la cautividad, en medio de un momento difícil por la conquista de Babilonia, hermanos. En Jerusalén había profeta Jeremías. En los exiliados fuera de Jerusalén, junto al río Quebar, hermanos, había profeta Ezequiel. En Babilonia había profeta, estaba Daniel, hermanos. En medio de las circunstancias, Dios habla a su pueblo. Palabra de Dios tenemos día a día para con nosotros. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Tenemos palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. Dice que andan, pero dice que no quieren oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como cinto que para ninguna cosa es bueno. Hermano, ¿quién es su esperanza? ¿En quién ha puesto usted su esperanza? ¿En Dios? ¿O en las imaginaciones de su corazón? ¿O en los deseos de su alma? Usted y yo debemos de confiar en la palabra de Dios, hermanos, porque su palabra, sus promesas son eternas, se van a cumplir una a una. No hay falla en Él, hermanos, en su palabra. Dios es fiel, lo que ha prometido, Dios lo va a cumplir, hermanos. Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama, castiga, hermanos, y azota a cualquier que recibe por hijo. Hermano, recuerde esto, que Dios no castiga como castiga al hombre, de forma desmedida y de forma airada, sin ningún sentido, porque lo digo yo y aquí las cosas se hacen como yo quiero y puedo azotarlo con el cable de la plancha o con un palo o con lo que sea, hermano. Nuestro Dios es sabio aún para corregir a sus hijos, hermano. También en la corrección hay amor de Dios para con nosotros, hermanos, porque somos hijos. Porque el Espíritu de Dios da testimonio en nosotros y podemos decir: Abba Padre, Abba Padre. Señor, y usted le ha dicho a Dios que: Señor, si me he equivocado, corrígeme. El Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares. Fíjese usted, y en tu ley lo instruyes. ¿Cómo somos nosotros corregidos, hermano? En la palabra de Dios, hermano. Eso es como Dios corrige a su iglesia. Sí, vienen enfermedades, tribulaciones, pero hermano, tiene que ser la palabra de Dios para que penetre en nuestro corazón y aún lo profundo de nuestro ser. De otra forma no entenderemos el porqué muchas veces de la enfermedad o del problema o de la tribulación. Y podemos aún salir de ellos diciendo que fue por nuestra capacidad. Dios nos corrige por medio de su palabra, hermanos. O escuchamos la palabra de Dios, hermanos, o atendemos el consejo de la palabra de Dios, o prepárese para ser corregido. Israel, Judá en este caso, fue corregido, y la corrección fueron 70 años de cautividad, hermanos. 70 años de cautividad. Los que regresaron fueron los más pequeños, hermanos. Los jóvenes, los ancianos quedaron lejos de su casa. ¿Qué es lo que podemos aprender y aplicarlo de forma clara para nosotros, como debe de ser la palabra de Dios? Que debemos de ver el amor de Dios manifestado en su palabra, que Dios nos habla, de forma constante porque nos ama, que Dios muestra nuestra condición, hermanos. Que no se haga a un lado y diga: la palabra fue para mi hermano que está ahí adelante, para la hermanita de velo rosa, para mi hermanita que tiene esas características, para eso. No, hermano, Dios muestra su amor para con nosotros. Así como Dios atrajo a Israel para sí, para hacerlo para el pueblo, hermanos,
Dios nos atrajo hacia Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió, hermanos. Somos su pueblo, somos sus hijos, no somos bastardos, hermanos. A su iglesia muestra su amor, Dios, hermanos. Recuerde que usted no puede vivir tampoco separado de Dios, que usted tiene que depender de Dios. Depender de Dios es leer su palabra, orar, congregarnos, hermano, adorar al Señor en su casa. En esto mostramos nuestra dependencia de Dios. Recuerde que usted no puede hacerse sabio en sí mismo como lo hacían los fariseos. Otra cosa, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce la inclinación de nuestro corazón. ¿Hacia dónde se está inclinando nuestro corazón? Si se está inclinando a las cosas de arriba, a las cosas que edifican, o nos estamos desviando, nos estamos alejando por la soberbia. Decimos, no, yo puedo, no es necesario, no es necesario, yo oro en mi casa, yo leo la palabra de Dios en mi casa, no es necesario el congregarme. Es necesario congregarnos, hermanos. Es necesario buscar la palabra de Dios, hermanos. Y hermano, que la palabra de Dios sea una constante en nuestras vidas. Si usted lee la palabra, usted puede decir, no, pues yo sí leo la palabra. No, hermano, debemos de reforzar más la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos dedicarle más tiempo a conocer a Dios por medio de su palabra. No podemos abandonar la palabra. La palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos en este tiempo, hermanos, conocer al Señor. No permita, hermano, que su vida se vuelva distante a Dios, que en su corazón se llene de soberbia, porque la soberbia, como el lino, aquel cinto de lino, se pudre y para nada le va a servir en el momento de la aflicción. Hoy Dios está aquí, hermanos. Hoy Dios nos habla. Hoy Dios muestra su amor. Hoy Dios muestra su misericordia para con nosotros, hermano. Póngase por favor de pie. Hoy hemos visto el peligro de la soberbia en el corazón del creyente, hermanos. Vamos a entonar una alabanza y vamos a permitir que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Si usted quiere pasar aquí a la parte de adelante y decirle, Señor, ayúdame. Señor, no soy perfecto. Señor, tú conoces mi corazón, hágalo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bendito Dios, Señor. Tú sabes, Señor, que es así, Señor. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, que necesitamos, Dios, de tu gracia, Dios, de forma constante, Dios, en nosotros, Padre eterno. Tú sabes que no somos perfectos, que nuestro corazón, Señor, muchas veces varía, Dios, Señor, cambia, Dios, Señor.
Permite, Dios, Señor, que nos asentemos, Señor, en tu palabra, Dios, Señor. Que seamos asentados, Señor, en tu voluntad, Padre eterno, Señor. Habla, Dios, a nuestras vidas, Señor. Desnuda, Dios, nuestro corazón, Señor. Desnuda, Dios, nuestro corazón, Señor, de toda altivez, de todo orgullo, de toda soberbia, Dios, Señor. Y haznos, Señor, un pueblo, Dios, Señor, para ti, sencillo, humilde, Dios. Un pueblo, Dios, que te sirva, Dios, que te honre, Dios. Un pueblo, Dios, que tú seas, Señor, la prioridad, Señor. Que tú seas, Señor, el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestros ojos se han desviado, si nos hemos alejado, Dios, Señor, de tu voluntad y de tu palabra, Dios, Señor. Extiende, Dios, tu mano de misericordia sobre nosotros, porque pueblo tuyo somos, Padre eterno. No permitas, Señor, que pongamos nuestra confianza, Dios, en nosotros mismos, en lo que ofrece el mundo, la sociedad o el mundo, Padre Santo, Señor, Señor, sino que pongamos nuestra esperanza en ti, en tu palabra, Dios, Señor, que nos guía y que nos da luz, Padre eterno, Señor. Ven a glorificarte, Dios, sobre nosotros y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ciertamente a ser una iglesia sensible a tu voz, Señor. Una iglesia, Dios, Señor, que te sirva y que sirva, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Padre Santo. Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí en tu casa, Padre eterno, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición a nuestras casas, aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos, Señor, a tu casa, Padre eterno. Señor, pedimos de tu bendición, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados.